especialmente en este tiempo. Estamos entrando en un tiempo bastante crítico, un tiempo bastante difícil y escasea la fe, escasea la verdad del Evangelio, escasea la verdad de la palabra de Dios. Y es importante que en estos momentos difíciles, pues nos recordemos de todas estas cosas grandes que el Señor hace, que el Señor le ha dado a su iglesia, la autoridad que el Señor le ha dado a su iglesia, y por supuesto que viene directamente de Él. Así que me parece el mejor momento para hacer esto. Al final entonces del servicio, yo voy a llamar a quienes quieran que se ore por ellos y que se sienten aquí al frente. Bien, espero que tengan sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas. Estamos revisando los sinópticos. Y en este día vamos a ver Lucas 4. Es muy importante introducir esto haciéndoles entender de que los evangelios sinópticos, los tres, tienen un gran falta, si quieren verlo así, un gran boquete, por así decirlo, en cuanto al tiempo. Comúnmente se le llama el primer año, es decir, el ministerio del Señor Jesús. Recordemos que de los 30, Él murió a los 33 años y medio. Entonces, generalmente se divide primer año, segundo año y el año y medio. En esas tres divisiones es como se hace el ministerio del Señor Jesús. Y el primer año, pues no aparece regularmente en los sinópticos. En sí, no aparece en los sinópticos. Y comúnmente se le llama el primer año. No se sabe exactamente. Probablemente fue menos. Probablemente fue mucho menos. Pero el punto es que falta ese tiempo en los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los sinópticos, son los evangelios sinópticos. Y se le llama sinópticos porque se parecen bastante. De ahí tenemos el otro evangelio, que es el evangelio de Juan. Ese no lo estamos viendo, no lo estamos revisando, pero es el evangelio de Juan precisamente el que complementa a los sinópticos, y es el evangelio de Juan precisamente el que nos habla sobre ese famoso primer año. Entonces quiero que tengan presente eso de que a partir de la tentación del Señor Jesús hubo una falta de tiempo que comúnmente se le llama el primer año del ministerio, que solamente lo menciona Juan. ¿Por qué solamente lo menciona Juan? Lo más seguro es que porque es el único que estuvo en el primer año. Él y el apóstol Andrés. Él y el apóstol Andrés son los primeros discípulos que ellos, en primer lugar, fueron discípulos de Juan el Bautista, y fue gracias a Juan el Bautista que les decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue gracias a eso que empezaron a seguir al Señor Jesús. Juan y Andrés. Lastimosamente no tenemos ningún testimonio escrito del apóstol Andrés, pero sí tenemos el testimonio escrito del apóstol Juan, y es el Evangelio de Juan. Él nos habla entonces de ese primer año. ¿Cómo sabemos que es un primer año o que falta ese tiempo precisamente del ministerio del Señor Jesús? Bueno, lo que marca esto no es un tiempo, no es una fecha, sino lo que marca esto, el primer año del ministerio, es el encarcelamiento de Juan el Bautista. El encarcelamiento de Juan el Bautista. Entonces, claramente nos dice el apóstol Juan que Juan, hablando de Juan el Bautista, Juan no había sido encarcelado. Y podemos ver en el capítulo 4 de Mateo, y también lo podemos ver en el de Marcos, que Juan ya había sido encarcelado. Entonces ahí es de donde parte los evangelios sinópticos. Entonces es muy importante señalar esto precisamente porque los evangelios nunca vamos a ver contradicciones entre sí. Formalmente no vamos a encontrar contradicciones entre sí. Es importante que entendamos que lo que vamos a encontrar en los evangelios es un complemento, se complementan entre sí. Entonces vamos a ver unas cosas que no aparecen en un evangelio, vamos a ver ciertas cosas que aparecen en dos, pero en los otros no aparecen, etcétera, etcétera. Y esto no quiere decir que se contradigan los evangelios, lo que quiere decir es que se complementan los evangelios. Se están complementando los evangelios, y es por eso que saco a colación esto. Entonces, al iniciar los sinópticos, tanto Mateo, Marcos y Lucas,
lo que estamos viendo es unos cuantos meses ya del ministerio del Señor Jesús. Entre ellos, pues ya pasó lo de las bodas de Caná, ya pasó la primera limpieza del templo que hace el Señor Jesús. Él limpia 2 veces el templo o lo purifica. El primer año lo purifica y ya el último año de su ministerio también lo purifica. Y todas estas cosas ya pasaron. Y lo que vemos entonces es que se levanta una persecución. Entre ellos, lo que sucede es que Juan el Bautista es encarcelado y el Señor Jesús entonces ya muda completamente su ministerio a Galilea. No vamos a ver la teología acerca de todo eso porque como les decía, vamos a revisar milagros, vamos a revisar teología, vamos a revisar las enseñanzas y vamos a revisar las parábolas. Así nos vamos a ir. No sé si lo van a sentir un poco revuelto, pero en realidad es que así están los evangelios. A veces nos da milagros, a veces nos da enseñanza, a veces nos da teología. Es así. Y aprovechando que hoy vamos a orar por enfermos, vamos a ver los milagros del Señor. Así que para entonces, para este momento, versículo 31, Lucas 4, versículo 31. Ya había pasado el famoso primer año del ministerio del Señor Jesús, que nuevamente le repito, no sabemos exactamente si es un año. El punto es que fue el momento cuando Juan el Bautista fue encarcelado. Y otra vez vemos, pues yo se lo repito porque es importante para el estudio bíblico, descendió Jesús a Capernaum, dice el versículo 31. Recuérdense que al alejarse de Jerusalén es descender o bajar. Acercarse a Jerusalén es subir, subió. Amén dice así, subió a Jerusalén, sí, porque la idea es que Jerusalén es el centro y lo más importante. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y vamos a ir viendo parte por parte que sea muy importante. ¿Por qué quiero que veamos los milagros del Señor Jesús en estos tiempos? Y en medio del contexto de que lo que quiero es, y estoy seguro que muchos de ustedes están buscando la sanidad, que el Señor nos sane, que el Señor nos conteste. Lo que pasa es que es importante ver que en los evangelios vamos a considerar, el Señor no exige ningún precio por sus milagros, pero sí demanda recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Es lo que vamos a ver en los evangelios. Y la verdad sí he visto mucho desinterés, y no me refiero a la iglesia solo, sino me refiero a las iglesias. El Señor ha guardado a sus hijos, el Señor ha guardado a su rebaño. Amén, sí, pero ¿cómo le está pagando el rebaño? ¿Qué está haciendo el rebaño? Acuérdense, hermanos, que nuestro Señor es celoso, muy delicado, muy cuidadoso. Y el Señor no nos da ciertas cosas, el Señor no nos bendice simplemente para que sigamos adelante nuestra vida, como si nada. También he escuchado a algunas personas cuando reciben algún beneficio del Señor, piensan que solo agradecer significa pararse acá al frente y decir gracias, el Señor me dio esto, esto y esto. Adiós, hasta la próxima, Señor. ¿No hay alguna consagración? ¿Algún cambio del alma? ¿Será que el Señor no exige eso? Y por eso vale la pena. Por eso vale la pena que a la luz de que vamos a orar, a la luz de que vamos a buscar el poder del Señor, que busquemos también qué es lo que el Señor exige de nosotros. Y aquí veo la primera cosa. Dice, versículo 31, el que acabamos de leer, les enseñaba en los días de reposo. Me gusta, me llamó la atención que sea en plural ahí. El Señor lo hacía regularmente. Dentro de 2 semanas vamos a ver cómo dice los evangelios que era su costumbre. Era su costumbre ir y buscar la sinagoga. Recuerden que las sinagogas eran las iglesias de aquel entonces, ¿no? Básicamente la idea de la iglesia viene de las sinagogas de aquel entonces. Básicamente lo mismo.
El Señor funda su iglesia, la iglesia local, en base a la idea de las sinagogas. Y era costumbre de nuestro Señor. Ahora yo les pregunto, ¿será que el Señor necesitaba aprender? ¿Será que el Señor no podía orar, necesitaba la oración de las sinagogas? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque pareciera que los hijos de Dios ahora no necesitan la iglesia. Tengo cosas más importantes que hacer. Tengo cosas más necesarias. ¿Más necesarias? ¿Más importantes? Pero buscamos el poder del Señor. Si nos gusta el poder del Señor, lo que no nos gusta es que el Señor nos mande. Y sobre todas las cosas, ustedes dirán, sí, pero ahí no hay ningún mandato. Perdónenme, hermanos, pero nosotros somos discípulos de Cristo o no somos discípulos de Cristo. Porque si usted no es discípulo de Cristo o no quiere ser discípulo de Cristo, creo que se equivocó de religión. Hay muchísimas religiones. Hoy precisamente estamos viendo, en esta semana estuvimos viendo como una religión cierra calles y pone tantos colores y ponen sus banderas. ¿Y qué pasa el resto del año con esa religión? No tienen que dejar el licor, no tienen que dejar el maltrato de su familia, que son cosas que sí nos exige el Señor. Porque las religiones son fáciles. Y aclaro las cosas, nosotros no estamos en contra de los católicos. No sé si hay alguno acá. No odiamos a los católicos. Queremos que cambie. De hecho, yo he visto a muchos católicos que diría yo que qué buenos cristianos serían si de verdad conocieran la verdad del Evangelio. Pero lastimosamente se han dejado llevar por engaños, por el fanatismo. ¿Cuántos de todas esas personas que han cargado o que andan en esas andas, valga la redundancia, en esas procesiones, al momento ya se van a emborrachar, se van a la fiesta, se van a la playa? ¿Por qué? Porque ya cargaron. Como ya cargaron, ya pagaron sus pecados. Pero esa es la religión. Y esas cosas no se van a ir jamás. ¿Por qué? Porque hay muchísimo dinero de por medio. En la religión hay muchísimo dinero de por medio. Pero lo que verdaderamente quiere el Señor es un compromiso del corazón. Lastimosamente sí, hay muchos cristianos y no dudo de su cristianismo, solamente dudo de su entrega al Señor. Yo ya no necesito la iglesia, yo ya sé todo, yo ya sé suficiente. Bueno, excelente, ¿por qué no se pone a enseñar así como lo sigue el Señor? Y quiero que noten, hermanos, pues después vienen los milagros, como el contexto de los milagros del Señor es la enseñanza de su palabra. ¿Qué quiero decir? Que no podemos quitarle a los milagros del Señor, al poder del Señor, la enseñanza del Señor. Y que aquel que busca el poder del Señor debería también estar buscando la enseñanza, las enseñanzas del Señor, el conocimiento del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo aprenda? ¿En qué forma quiere el Señor transformarme? Recuérdense que la enseñanza es una transformación. En realidad, a los hijos, cuando se les lleva a la escuela, lo que se les está haciendo es moldearlos. No es simplemente meterles conocimiento, es moldearlos. Por eso sí hay que tener cuidado a dónde se les lleva a educar. El Señor daba su enseñanza precisamente porque les estaba tratando de enseñar quién era Él, cómo era Él y el reino que había traído. Si quitamos la enseñanza, si quitamos la verdad de Cristo, si quitamos el conocimiento del Señor, su poder no existe. Su poder, su presencia no está. Así que el Señor Jesucristo no era aquel, ahí viene aquel milagrero, vamos a que nos dé el milagro. No. El Señor Jesús llevaba una enseñanza, una doctrina.
un conocimiento. Dicho sea de paso, hermanos, creo que es lo que más desprecia el mundo, especialmente hoy. Yo no sé si hubo alguna generación donde más se despreciara la palabra de Dios que esta, pero tal vez no. Tal vez esa es la razón por la cual en las mismas profecías aparece que buscarán la palabra de Dios y ya no la van a encontrar. Debido al desprecio, el desinterés por la verdad de Cristo. Tal vez si se hiciera un espectáculo, ahí sí vendría mucha gente. Ahí sí estaría mucha gente en las iglesias. Pero como es la enseñanza, aburre, ¿no? Ese es el problema. Si somos discípulos de Cristo, tenemos que buscar su palabra, tenemos que buscar su verdad. Si encontramos su verdad, ahí está su presencia. En su conocimiento está su presencia. Así que yo les recomiendo, hermanos, en primer lugar, dejen de buscar al Señor Jesús solamente un día, solamente un momento, solamente un instante. Yo solo necesito un milagro de Él. Yo solo necesito que me cumpla, que me haga la bendición. Dejemos de hacer eso. El Señor no es así. El Señor no se le puede engañar. ¿Y qué dice el versículo 32? Se admiraban de su doctrina. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Con autoridad. Para quienes están apuntando, hay una palabra que me gusta mucho en el griego. Se llama exousia. Es la palabra exousia. Esa palabra significa autoridad. Es la palabra que aparece aquí. La exousia de Cristo. Y vean que a la mayoría de la gente le desagrada la autoridad de Cristo. Le molesta. Le gusta la bendición de Cristo, le gustan los beneficios de Cristo, le gusta el poder de Cristo, pero la autoridad de Cristo no. ¿Por qué? Porque la autoridad de Cristo me exige a mí y nos exige a todos. Lo vamos a ver más adelante. Incluso su autoridad hace que los demonios se humillen ante él, que le lloren, que le griten. Pero no le gritan de odio, le gritan, ¿por qué estás aquí? Ya vienes a atormentarnos, ya vienes a destruirnos. Lo vamos a ver. El inicio de los evangelios es un encontronazo fuerte entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y esas fuerzas del bien precisamente es el Señor Jesucristo. Es una situación bastante difícil. A nosotros se nos olvida. Pensamos, el Señor no quiere bendecirme. Pensamos, el Señor no quiere darme esto. Estamos en medio de una guerra. Nosotros fuimos sacados del imperio de la muerte, del imperio de la oscuridad. Fuimos trasladados, dice el apóstol Pablo en Colosenses, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero seguimos luchando contra esas tinieblas. Seguimos encontronándonos, chocando, enfrentándonos. En todo lugar y en todo momento nos seguimos encontrando con esas fuerzas de maldad. Es por eso que tenemos que tener convicción, es por eso que tenemos que tener seguridad, es por eso que tenemos también que tener costumbre, si quieren llamarle, disciplina también, si quieren llamarle. Porque se trata no simplemente de recibir una bendición de Dios, se trata de vencer las fuerzas del mal. Versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Quisiera señalar en primer lugar que este hombre con espíritu inmundo, vean dónde estaba. Estaba en la sinagoga, no estaba en los prostíbulos. No estaba en la venta de droga. Estaba en la sinagoga, en donde se promulgaba la palabra de Dios. ¿Pero para qué estaba ahí? Lo más seguro, para engañar.
Nos vamos a encontrar a estos espíritus por todas partes. Nos vamos a encontrar a estos espíritus de todas formas. Pero ¿qué trato? Y quisiera que recordáramos el momento cuando vimos la tentación, cómo el diablo sí habló con el Señor, pero aquí vemos a un demonio, a un espíritu inmundo, que lo que hizo fue gritar. Y lo que mencionan las escrituras es a gran voz, con una gran voz. Se puso a gritar. Has venido a destruirnos, como no diciendo, ¿me vas a destruir o no? Este endemoniado, o mejor dicho, el demonio adentro de él estaba diciendo, ya es hora de que me destruyas. Este es el momento de destruirme. Tu presencia ya trae mi destrucción. Me llama la atención esto, hermanos, porque creo que los demonios consideran más la autoridad del Señor que nosotros. Ellos saben que la presencia del Señor va a destruirlos. Ellos saben que tienen que sujetarse a lo que el Señor dice. Y a nosotros todavía nos cuesta. A todos nosotros. No digo ustedes, nosotros. Nosotros seguimos haciendo lo malo. Todavía nos cuesta hacer lo malo. Todavía nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Es cierto que nos hemos entregado al Señor bastante, pero todavía nos hace falta. Más o menos llegar hasta ese punto de conocimiento. Es cierto que el Señor Jesús no nos va a destruir, pero yo les pregunto, cuando ustedes están en la presencia del Señor, es decir, al venir al templo, ¿ustedes sienten que el Señor les va a bendecir? ¿Ustedes sienten y saben que el Señor traerá bendición para sus vidas? Cuando ustedes oran o reciben oración, ¿saben que es la autoridad del Señor quien está hablando? ¿O todavía no lo creen? Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Se recuerdan? Una vez le dijeron eso al Señor. Lo vamos a ver más adelante porque vamos a ver todos esos pasajes. Ahora, considerando nuestro propio corazón, ¿qué dirá el Señor si lo tuviéramos aquí enfrente? Y yo lo digo por mí mismo. Por mí mismo. Me cuesta creer. Y eso que he recibido bendiciones del Señor. Y eso que he recibido milagros del Señor. Pero soy malo. Soy necio. Soy terco. Un demonio, la verdad es que me causa vergüenza porque un demonio verdaderamente reconoce al Señor. Es un rebelde y será destruido. Y todo lo que nosotros tenemos malo será destruido. Por supuesto que sí. Pero ojalá yo creyera al contrario. Que simplemente con que el Señor está aquí, bendiciones vendrán, salud vendrá y Él se glorificará. Él glorificará su nombre. Y tratemos de cambiar. Tratemos de cambiar nuestra situación, tratemos de cambiar nuestra vida, tratemos de cambiar nuestra forma de pensar. Aquellos hermanos que están viéndonos a través de esta cámara, toman este tiempo, aunque están en sus hogares o en sus camas, en sus comedores, lo toman aparte. Es un tiempo especial para ustedes, reconocen que la presencia del Señor está ahí, reconocen que el Señor les está hablando. Este demonio sabía que sería destruido por el Señor Jesucristo. ¿Y qué aliento también debería darnos eso? Porque aunque estamos metidos en este mundo y muy probablemente vamos a ver pronto el surgimiento de este anticristo, de este gran reino y gran persecución sobre esta tierra, pero todos ellos ya están destruidos. Y todo ese mundo también ya está destruido con sus reinos, con sus gobiernos falsos, con todas sus mentiras. ¿Por qué digo mentiras? ¿Y por qué digo hipocresía?
porque todo el mundo solloza, llora y se lamenta por esta guerra, pero no se lamentan por todos los millones y millones que cada año, millones de fetos abortados. Eso no nos duele. Eso no le duele al mundo. Eso no le molesta al mundo. Señor, ¿por qué permites esta pandemia? Porque a ustedes no les duelen todos los abortos. Eso es hipócrita. Pero sabemos que estamos en este reino de oscuridad, y todo el mundo sigue al príncipe de la oscuridad. Así que no amemos este mundo. Está bien, estamos en él, tenemos que vivir en él, tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo, pero no amemos este mundo. Sabemos y estemos seguros que el Señor va a destruir todas estas cosas y todas estas maldades. Y ahí también entran mis enfermedades, mis dolores, mis problemas. Todas esas cosas ya las ha destruido Cristo por su sacrificio. Esa es la verdad del sacrificio, que hoy celebran mucho su resurrección y que esta semana algunos cuantos celebraron, pero sin fe. Es que sin fe no sirve nada. Es que sin fe solamente es una religión. El Señor necesita curar mi alma, así como necesita curar mi cuerpo. El Señor necesita curar mi mente, mis pensamientos, mis deseos. Y yo lo tengo que dejar. Yo me tengo que rendir. Es su autoridad. Todas esas obras de Satanás serán destruidas por el Señor Jesucristo. No les demos tanta fuerza y no les demos tanto interés, no les demos tanta importancia. Todas esas cosas serán destruidas, todo. Versículo 35. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabras? ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad, ahí está nuevamente la palabra, con autoridad, exousia. Eso es lo que tenemos que buscar. Autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Si hoy estamos buscando sanidad, si hoy estamos buscando que el Señor nos libre de algún flagelo, de alguna enfermedad, tenemos que estar buscando la autoridad de Cristo. No un amuleto, como les dije. No odiamos a los católicos, pero despreciamos la mala doctrina, la mala enseñanza. No es un amuleto. No es un rezo. Vean aquí, la palabra es más que clara. Es la autoridad de Cristo Jesús, nada más, la que tiene poder, y solamente su palabra tiene poder. Dentro de un momento vamos a obedeciendo a la palabra de Dios, vamos a usar aceite, pero no es el aceite el que sana. No son las palabras de nadie las que sanan, solamente la autoridad de Cristo, y es esa autoridad la que tenemos que estar buscando. Pero en primer lugar, esa autoridad tiene que dominarme a mí. Obedecerle. Empecemos a obedecerle. Empecemos a hacer lo que Él dice. Empecemos a limpiar nuestros caminos. Empecemos a limpiar nuestros pensamientos. Vamos a ver por qué. Dice versículo 37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Este es el segundo año, famosamente así se le llama, no sabemos exactamente si el tiempo es así. Pero este es el segundo año, y el segundo año es importante porque es el año de la gran fama de nuestro Señor. Es
Es el momento en donde, digámoslo así, su fama explotó y por eso es famoso. Su ministerio en Galilea fue el más importante, el más grande que tuvo. Lo que tuvo en Jerusalén en realidad fueron conflictos, lo cual teológicamente es muy interesante, porque Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba el arca de Dios, ¿no? Donde estaban los sacerdotes. En realidad, lo más importante de su ministerio fue en Galilea, aproximadamente 100 kilómetros alejados de Jerusalén. Pero vamos a ver eso en otra oportunidad. Su fama se extendió y a partir de eso llevaron enfermos, llevaron endemoniados y el Señor los sanaba a todos, absolutamente a todos. Entramos al versículo 38. Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Entró en la casa de Simón, perdón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Recuerden, hermanos, que en ese momento no existían antibióticos, así que ni antipiréticos se le llama, que es para la fiebre. Así que en ese momento, en ese tiempo, eran tiempos en donde fácilmente una persona con una gran fiebre, que una gran fiebre significa una tremenda infección, lo más seguro es que iba a morir, iba a fallecer. Tenía una gran infección por alguna situación, no sabemos exactamente qué, pues solamente se nos menciona la fiebre. El Evangelio de Marcos es el otro que menciona estos pasajes que estoy leyendo ahora. Mateo no lo menciona tanto así. Pero el Evangelio de Marcos nos menciona de que para entonces ya iba Simón, Andrés y Juan y Jacobo, su hermano. Los 4 primeros discípulos ya estaban con el Señor Jesucristo para entonces. Y esto concuerda con el Evangelio de Juan que nos dice que es el apóstol Juan y el apóstol Andrés quienes estuvieron al principio. Inclinándose hacia ella, dice versículo 39, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Entonces yo les pregunto, ¿en dónde tiene oídos la fiebre? ¿En dónde tiene conocimiento la fiebre? No tiene oídos, ¿verdad? No tiene conocimiento. ¿Cómo así que reprendió a la fiebre? Reprendió a la fiebre le dejó. La infección se acabó. Y es que aquí es donde tratamos de componerle las cosas al Señor bastante. ¿Será que el Señor me quiere sanar de esto? ¿Será que el Señor me quiere sanar de aquello? ¿Será que el Señor me quiere librar de estas cosas? ¿Podría el Señor librarme? Es que si fuera una infección, es que si fuera algún problema así, entonces rápido el Señor lo haría. Pero aquí estamos hablando de que la misma palabra del Señor Jesucristo, hablándole a las cosas inanimadas, la situación de una fiebre es una situación inanimada, no tiene conocimiento, no tiene entendimiento, pero la autoridad del Señor es por sobre todas las cosas, puede llamar al mar y todo eso lo vamos a ver, puede hablarle al mar y el mar responde, y es él el único que puede hablarle al mar, es el único que puede hablarle a la tempestad, es el único que puede hablarle a ese mal que usted tiene, el único, no existe nadie más. Y ese mal va a obedecer. Yo quiero que se den cuenta, hermanos, que en realidad el problema no es el poder, porque el poder ya lo tiene el Señor. Pero creo que no estamos entendiendo cuál es su autoridad, cuál es su capacidad, qué es lo que quiere hacer Él en mí. Y eso lo vemos al final de este milagro.
Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. El Evangelio de Marcos nos dice que tomó de la mano a la suegra de Pedro y la levantó. No habla de que dio unas palabras. Como dije al principio, entiendo yo que los evangelios no se contradicen entre sí, los evangelios se complementan entre sí. Entonces, ¿qué pasó? El Señor Jesús tomó a la suegra de Pedro y habló, reprendiendo a la fiebre, reprendiendo el malestar, pero la levantó, la alzó. La fiebre la dejó instantáneamente, levantándose ella al instante, dice, les servía. Los dos evangelios mencionan exactamente la misma palabra, les servía. ¿A quién? La suegra de Pedro le servía. Ahí es donde nos pega el clavo. Nos da el problema. Es que la gente no quiere servir a Cristo. ¿Y por qué no decirlo? Incluso los mismos hijos. O hacemos una especie de arreglo, ¿no? De acomodo. Vengo a la iglesia, ya con eso serví a Cristo y ya estuvo. Se acabó. Venir a la iglesia es servir a Cristo. Con eso ya le estamos sirviendo a Cristo. Usted viene a la iglesia, perdóneme, pero para aprender. Y si ya aprendió suficiente, excelente, entonces tiene que ir a la iglesia y continuar asistiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesita enseñar. Pero no. Lo que necesita es aprender. Y por eso constantemente tiene que estar en la iglesia buscando del Señor. Pero ¿aprender a qué? Aprender a servirle. ¿Se dan cuenta? Y quiero dejarles esa idea, ese concepto en su mente. A Dios, al Señor, no le pagamos sus milagros, pero sí exige recompensa. Verdadero agradecimiento. Pero sobre todo basado en quién es Él verdaderamente. No sé si está quedando claro. Hermanos, el Señor nos bendice y el Señor ha hecho milagros, creo que en todos nosotros, pero nos ha quedado claro la idea de que Él puede ordenar las cosas y tiene tan grande autoridad de que todas las cosas le obedecen. Nos ha quedado bastante claro que Él simplemente tiene que decirme algo y yo le tengo que obedecer o no. O hay que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. El evangelismo no es algo si me gusta o no me gusta. La enseñanza de la palabra no es algo si me gusta o no me gusta. Es una ordenanza, es un mandato, es una obligación. No basada en que, ay, cómo molesta el pastor, cómo molesta el predicador, otra vez viene a molestar y a molestar. No lo haga. Es que ni siquiera entiende quién es el que le salvó. Él es el dueño de todo. Él es el absoluto soberano por sobre todas las cosas. Él es más importante que sus hijos, es más importante que su trabajo, es más importante que usted, que yo. Y Él es el dueño de todo. Si buscamos, si deseamos, si le pedimos esa autoridad para que le mande a ese mal que está en mi cuerpo, para que le mande a ese dolor que está en mi cuerpo, que se vaya. Es un poco incongruente que yo le diga, bueno, entonces no me exijas nada. Gracias por tu milagro. Gracias por la bendición que me diste. No me exijas nada. No tiene sentido. Quiero que se den cuenta, hermanos, que no es cuestión de darle al Señor porque sí,
porque Él exige pagos, porque Él exige algún beneficio. Él quiere que entendamos quién es Él verdaderamente para nosotros. Y por eso Él se muestra. No hemos visto quién es genuinamente. Lo vamos a ver cuando estemos ya con Él. Entonces seremos semejantes a Él, dice capítulo 3 de primera carta de Juan. Seremos semejantes a Él y le veremos tal y como Él es. Y veremos cómo se le someten todas las cosas, cómo todas las cosas están sujetas a Él. El Señor lo que quiere es que creamos, que confiemos. Lo vamos a ver más adelante, pero hay un pasaje donde dice, el Señor no pudo hacer muchos milagros por causa de la falta de fe. Falta de fe. Y es por eso que necesitamos la enseñanza. Los milagros del Señor no son actos de adivinación o de maravilla o de magia. La magia es para sorprender. La magia es para fascinar, para cautivar. Pero esas son cosas del demonio. La magia es cosa del demonio. Son poderes demoníacos. Los actos del Señor son para que confiemos más en Él y le veamos mejor. Iba a decir tal como Él es, pero no le vamos a ver tal como Él es, hasta que estemos con Él. Hasta allá. Entonces yo les pregunto, hermanos, en realidad el problema no es tanto su enfermedad, su malestar, su problema, sino más bien su fe. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su confianza? Que por cierto, es de la misma fe de la cual depende la entrega que nosotros le damos al Señor, la búsqueda de Él. ¿Cuánto yo le doy de mi vida? ¿Cuánto yo le doy de mi tiempo? ¿Cuánto yo le encomiendo de mis pensamientos? ¿Y qué tan importantes son sus propósitos para mi vida? Todo depende de la fe. Y la fe no es un poder. Ahora surge algo chistoso, pero obviamente es una secta. Por el poder de la fe, hermano, usted se va a sanar. Si se come este pan, si se toma esta agua bendecida. Pero es que la fe no significa nada. La fe no significa nada si no está basado en aquel que es la autoridad máxima sobre todas las cosas, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Que dicho sea de paso, vale la pena decir, nosotros no odiamos a María, nosotros odiamos la mentira sobre María. Despreciamos la falsedad, no despreciamos a los católicos. Les imploramos que cambien, que entiendan que no existe nadie arriba del Señor o en el mismo lugar del Señor. No existen corredentores o corredentoras. Solamente es Cristo el único que por su bendita sangre nos pudo rescatar de la condenación. Y para eso el Señor tiene señales. Para eso el Señor da señales. Las muestras de eso son la sanidad, la bendición de nuestros cuerpos, la bendición de nuestras vidas, para que nosotros estemos seguros en nuestra convicción de que Él está con nosotros. Y si Él nos responde, Él sigue siendo fiel. Y si Él nos responde, Él sigue siendo Dios. Y si Él nos responde, Él sigue siendo absolutamente soberano. Pero a nosotros nos corresponde seguirle pidiendo, seguirle implorando y seguir dependiendo de Él por sobre todas las cosas. Así que si nos acercamos al Señor para pedirle un milagro, para pedirle que el Señor nos sane, para pedirle que el Señor nos limpie, debemos estar seguros de quién es Él. Y si no estamos seguros de quién es Él, Señor, por favor, muéstrame quién eres. Decirle en nuestro corazón, Señor, por favor, enséñame verdaderamente quién eres, porque yo ya no puedo seguir así mi vida. Cuando no nos gobierna Cristo, nos gobierna la maldad. Cuando nosotros no entendemos quién es el Señor, al final termina gobernándonos la maldad.
Cuando yo termino haciendo, es entonces cuando yo termino haciendo mi voluntad y no la de Él. Así que, hermanos, esa es la fe. El principio de fe es que Él es la autoridad absoluta y si Él manda ese malestar que yo tengo en mi cuerpo, lo puede librar completamente. Pero si no lo libra, si no lo quita, si no lo deshace, Él sigue siendo quien es. Y yo seguiré creyendo, y yo seguiré confiando, y yo seguiré esperando y pidiéndole con fe, sabiendo quién es Él. Que el Señor les bendiga. Bien, vamos a pasar a la oración.